Ella descendió a la mina abandonada y despertó un antiguo mal. Lavinia pasó la mano por la fría pared de piedra. Su grupo llevaba varias horas adentrándose en la mina, cuyos túneles olvidados habían sido abandonados hace mucho tiempo y ahora estaban inundados de oscuridad. A su alrededor reinaba un silencio absoluto, interrumpido solo por el eco de sus pasos y la respiración ahogada. «Aquí debe haber algo increíble», susurró Sara, apretando la linterna. Habían descendido en busca de artefactos antiguos, pero encontraron algo mucho más inquietante: rastros de una presencia ajena, profundos arañazos en las paredes, viejos huesos dispuestos en extraños patrones y ese insoportable olor a piel mojada. «Esto no es solo una mina», murmuró David, el profesor de arqueología, mirando alrededor. La luz de la linterna iluminó algo que se asemejaba a una antigua jaula oxidada. Lavinia dio un paso más cerca y de repente, en la distancia, se escuchó un sonido que helaba la sangre, un rugido largo que se transformaba en un aullido gutural. El grupo se quedó quieto. La mina cobró vida. Un frío comenzó a emanar desde lo más profundo. El aire se volvió denso, impregnado de un terror ancestral. No estaban solos. «Apaguen las linternas», susurró David, alarmado. Los corazones latían al unísono con las gotas que caían desde el techo. En la oscuridad comenzaron a aparecer sombras. Un movimiento, casi imperceptible. Siluetas ajenas se deslizaban en la oscuridad, observando, esperando. Lavinia luchaba por suprimir el pánico. «No se muevan. Ellos huelen el miedo», recordó las palabras de un viejo investigador con el que había conversado antes de descender. Esas criaturas, los antiguos hombres lobo, no solo cazaban carne, sino también el miedo mismo, penetrando en la mente de su víctima, llevándola a la locura antes de desgarrarla. El susurro del terror recorrió la mina cuando, a lo lejos, se oyó el crujir de los huesos. Alguien dio un paso en falso, y eso marcó el inicio de la pesadilla. De la oscuridad surgió una criatura. Sus ojos brillaron con la luz reflejada, su mandíbula se abrió, mostrando filas de afilados colmillos. Saltó, y en un instante, el aire se llenó con un grito penetrante. David desapareció. Solo quedó la oscuridad, y en esa oscuridad, Lavinia vio como algo gigantesco se movía, deslizándose entre los escombros de la mina, acercándose más y más. Otro grito, apagado, lleno de terror. Los estaban acorralando. «¡Corramos!». Sara agarró la mano de Lavinia y ambas se lanzaron más profundamente en el túnel, sin pensar a dónde conducía el camino. La luz de las linternas saltaba, revelando contornos deformes de criaturas. Los hombres lobos se movían con una velocidad antinatural. Sus sombras parpadeaban en las paredes. Conocían la mina mejor que los humanos. Sus corazones latían con fuerza. Lavinia miró atrás y vio cómo una de las criaturas se detuvo en el pasaje, inclinando la cabeza. Estaba esperando. El antiguo instinto cazador le decía que la presa había sido acorralada. «Están jugando con nosotros», susurró Sara, su voz temblando. En algún lugar de la oscuridad, otro hombre lobo aulló. El eco de su aullido recorrió los túneles. No estaban solos, y ya no había salida. Lavinia sintió cómo el aire se volvía pesado. Los hombres lobo lentamente cerraban el círculo. No era solo una huida, era una cacería, y ahora formaban parte de ella. De repente, la mina tembló. Algo se desplomó en algún lugar. El polvo se levantó en grandes nubes, y la luz de las linternas se apagó. La oscuridad los envolvió por completo. Lavinia trataba de calmar su respiración, pero el miedo paralizaba sus movimientos. El aire en la mina se volvía cada vez más denso, impregnado con el olor de humedad y algo más siniestro, el olor a sangre. En algún lugar adelante se oyó un grito ronco, interrumpido a mitad de frase, como si se lo hubieran arrancado del pecho a una víctima.
Corrían por los túneles tortuosos, esperando encontrar una salida, pero cuanto más se adentraban, más se daban cuenta de que solo se estaban perdiendo más en el laberinto de la mina. La luz de la linterna saltaba por las paredes, revelando inquietantes siluetas, artefactos perdidos cubiertos por el tiempo, restos de equipo minero, raíles oxidados que se perdían en la oscuridad infinita. Sara se detuvo de repente, su respiración acelerada. «¿Oyes?», susurró, apretando la mano de Lavinia, y entonces lo oyeron, el sonido de garras deslizándose sobre piedra, lento, metódico, como si algo se moviera cerca, ocultándose en las sombras, observándolas. Lavinia encendió la linterna a máxima potencia y la dirigió rápidamente hacia el sonido. En ese momento, algo pasó rápidamente en la oscuridad, casi invisible, pero evidentemente rápido. La linterna parpadeó y por un instante le pareció ver 2 pares de ojos amarillos brillando en la oscuridad. No solo las observaban, las rodeaban. «Necesitamos encontrar un pasaje estrecho para que no puedan pasar todos de una vez», gritó Lavinia, lanzándose hacia adelante. Pero el túnel por el que giraron resultó ser un callejón sin salida. Altas paredes, el pasaje bloqueado, la única salida. Atrás, hacia donde las criaturas las aguardaban en la oscuridad. Un rugido profundo resonó por la mina. Lavinia comprendió con horror que habían hecho exactamente lo que esas criaturas querían. Las habían acorralado. El primer ataque fue relámpago. Una sombra negra se lanzó hacia adelante. Una garra afilada pasó por el aire, pero Sara logró esquivar el golpe, chocando contra la pared. Otra criatura emergió de detrás de las piedras. Su boca se abrió en una sonrisa macabra. Gotas de saliva brillaban en la tenue luz de las linternas. Lavinia levantó un trozo de metal afilado del suelo y atacó, tratando de defenderse. El hombre lobo gritó de dolor, pero eso solo lo enfureció. De repente, la criatura la atrapó por la mano. Sus garras se hundieron en su piel y Lavinia gritó. Sara aprovechó el momento. Tomó una roca y la lanzó con fuerza a la cabeza de la criatura. Se oyó un crujido y la criatura chilló, retrocediendo. «¡Corramos!», gritó Lavinia, apretando la mano sangrienta. Corrieron de regreso por el corredor, pero ahora los hombres lobo ya no se ocultaban. Se movían junto a ellas, sus siluetas destellaban entre los huecos, sus garras raspaban las paredes, las acorralaban más y más en lo profundo de la mina, disfrutando de la cacería. De pronto, un leve destello de luz parpadeó al frente. Lavinia jadeaba, pero seguía corriendo. Si aquello era una salida, sí lograban llegar a tiempo. Pero al entrar en una enorme caverna, la esperanza se desvaneció. Aquello no era solo una mina, era un nido. En el suelo yacían restos de víctimas, cadenas sujetas a las paredes, losas de piedra grabadas con símbolos extraños. En el centro se alzaba una figura imponente, mucho más grande que las demás. Sus ojos dorados brillaron y dio un paso al frente. El líder. Lavinia comprendió lo que iba a suceder. Los hombres lobo se detuvieron en la entrada, como guerreros esperando la orden de su comandante. El líder alzó la cabeza y aulló. En ese instante, la mina se llenó de movimiento. Se lanzaron hacia adelante. Lavinia y Sara se pegaron a la pared, pero no había salida. Estaban rodeadas. Sombras amplias danzaban en las paredes. Enormes figuras se acercaban. El líder se mantenía en el centro, observando a su presa, permitiendo que sus subordinados saborearan la anticipación del asesinato. El primer ataque llegó por un costado. Un hombre lobo, rugiendo con furia, se lanzó sobre Sara, pero ella, como si lo hubiese previsto, se tiró al suelo en el último segundo, y la criatura pasó por encima. Lavinia, aprovechando el momento, tomó un tubo oxidado y lo clavó con fuerza en el costado de la bestia. Un aullido gutural resonó en la caverna, pero ni herido se retiró. Una gigantesca garra cruzó el aire y Lavinia sintió un dolor agudo en el costado. Cayó, intentando mantenerse en pie.
La sangre le corría caliente por la ropa. Sara sacó un cuchillo de su mochila y atacó al segundo hombre lobo. Él gruñó y retrocedió, pero solo por un momento. El líder no intervenía, observaba, esperaba. Lavinia lo comprendió. No era solo una cacería, era un ritual. Estaban jugando con ellas, pero no pensaban morir allí. «Por ahí», gritó Lavinia, señalando un estrecho pasadizo al costado. Sara reaccionó al instante, arrastrando a su amiga con ella. Irrumpieron en el túnel donde los hombres lobo no podían moverse con tanta libertad. Lavinia jadeaba de dolor, pero seguía corriendo, escuchando detrás el rugido ensordecedor de las criaturas. El túnel las condujo a otra cámara de la mina. Allí había rastros humanos, mochilas rasgadas, una linterna vieja, un rifle roto. No eran las primeras en llegar. Sara tomó la linterna, la sacudió. La luz parpadeó, pero no se encendió. «Necesitamos un arma», exclamó sin aliento. Lavinia se arrastró hacia el rifle. La correa estaba rota, la superficie oxidada, pero tenía balas dentro. Los hombres lobo irrumpieron en la sala. Sus ojos amarillos brillaban en la oscuridad. Lavinia levantó el rifle, apuntando. Disparo. El estruendo retumbó contra las paredes y el primer hombre lobo cayó. El líder rugió de furia, pero no era suficiente. En ese momento, algo cayó tras una pila de rocas. Se oyó un derrumbe. No estaban solas. De las sombras emergió un hombre, exhausto, con ropa sucia, los ojos desquiciados. «Ustedes los trajeron», susurró. Lavinia se quedó paralizada. «Pensábamos que era solo una mina», comenzó a decir. «Es su templo», la interrumpió el desconocido. Tras él apareció otra figura, pero no era humana. Estaban rodeadas. «Ellos les permitieron entrar», añadió con una risa demente. El líder dio un paso adelante. La mina tembló y pequeñas piedras comenzaron a caer del techo. Lavinia apretó el rifle mientras Sara permanecía inmóvil, aferrada a un cuchillo viejo. El hombre seguía sonriendo con locura. Sus ojos brillaban en la penumbra. «No lo entienden», susurró con voz ronca. «Ustedes son una ofrenda. No llegaron aquí por accidente». Los hombres lobo no atacaban. Las rodeaban, conteniéndose, como si esperaran algo. El líder alzó la mirada y la clavó directamente en Lavinia. En esa mirada no había furia ciega, solo cálculo, consciencia de su poder. La tierra tembló más fuerte. En lo profundo de la mina se oyó un zumbido bajo y prolongado. «Han despertado al antiguo», murmuró el loco. Lavinia ya no escuchaba. Sabía solo una cosa: no podían quedarse ahí. De pronto, levantó el rifle y disparó al hombre. La bala le atravesó el pecho y cayó, con los ojos abiertos de sorpresa. Un rugido estalló al instante. El líder aulló y su manada se lanzó hacia ellas. Lavinia tomó a Sara de la mano y corrieron hacia el pasaje. Los túneles estrechos les daban una oportunidad. Impedían a los hombres lobo atacar desde varios flancos. La oscuridad era interrumpida por destellos de luz, aullidos, gruñidos, el retumbar de enormes patas. Sara tropezó y Lavinia apenas logró sostenerla. Detrás se oyó un golpe sordo. Una de las bestias había chocado con el bajo techo, intentando alcanzarlas. «¡Por aquí!», gritó Lavinia, señalando un desvío. Entraron a toda prisa, pero casi se detuvieron. Ante ellas se extendía un puente angosto que cruzaba un abismo sin fondo. Bajo sus pies yacían huesos, restos oxidados de estructuras antiguas. Un gruñido gutural resonó detrás. Los hombres lobo se acercaban. Lavinia no dudó. Tomó una barra de hierro y golpeó las cadenas que sostenían el puente. El metal crujió. «¡Corre!», gritó. Sara corrió al frente y Lavinia saltó tras ella. En ese momento, las cadenas cedieron. El puente se desplomó. Lavinia logró aferrarse al borde, sus dedos resbalaban sobre la piedra. Sara cayó cerca, sus ojos se abrieron por el pánico. Los hombres lobo rugieron. Habían quedado al otro lado del abismo.
pero en la oscuridad bajo ellas, algo comenzó a moverse. «Esto aún no ha terminado», susurró Sara. Entonces, desde abajo, surgió un rugido profundo, inhumano. Lavinia respiraba con dificultad, apretando su rifle ensangrentado. Sara estaba a su lado, presionando una mano contra la herida en su costado. Ambas miraban hacia la negrura del abismo bajo el puente colapsado. El zumbido desde el fondo se volvió más claro. Algo colosal despertaba. De la oscuridad emergieron dos enormes garras cubiertas de retazos de pelaje y corteza de piedra, como si la criatura estuviera fusionada con la propia mina. Una cabeza gigantesca se alzó desde el abismo, rodeada de múltiples ojos amarillos. Aquello no era simplemente un hombre lobo. Era algo ancestral, corrompido por la oscuridad misma. El líder de la manada esperó el momento. Sabía que esto ocurriría. Los hombres lobo al otro lado del puente se quedaron inmóviles, observando el despertar. No saltaban tras sus presas, esperaban una orden. ¡Corramos!, gritó Lavinia. Se lanzaron por el estrecho pasaje, pero detrás se oyó un rugido ensordecedor. Las rocas temblaron, el techo empezó a derrumbarse. Los hombres lobo se lanzaron tras ellas. Ya no jugaban. Ahora las cazaban hacia la salida. Lavinia y Sara corrían, iluminando el camino con la linterna. El pasaje se estrechaba. Sus hombros rozaban las paredes. Detrás, los pasos veloces y antinaturales resonaban. La respiración de las bestias les soplaba en la nuca. Lavinia disparó hacia atrás, pero la bala solo rebotó contra la piedra. Un segundo después, algo la golpeó por la espalda y cayó al suelo de piedra. El hombre lobo estaba justo encima. Se inclinó, mostrando los colmillos. Gotas de saliva caían de su hocico. Sara saltó sobre su espalda, clavando el cuchillo en su cuello. El hombre lobo rugió, la arrojó por los aires y la golpeó con una garra. Sara se estrelló contra la pared. Lavinia vio su cuerpo inmóvil. La bestia volvió a mirarla, avanzando lentamente. Ella tomó un trozo de varilla afilada que yacía en el suelo, y cuando el hombre lobo saltó, lo clavó directo en su mandíbula. Se oyó el crujido de un hueso. El cuerpo de la bestia se estremeció. Aulló, pero no murió de inmediato. Solo aflojó su agarre y comenzó a desplomarse lentamente. Lavinia arrancó la barra, empapándose en la sangre de la criatura. Cayó junto al cuerpo de Sara. No sabía cuánto tiempo estuvo allí, tendida. Cuando abrió los ojos, todo a su alrededor estaba en silencio. Cuando el puente se derrumbó, Lavinia pensó al principio que ambas habían muerto, pero al recobrar el sentido, Sara seguía con vida. Lavinia se arrastró hacia ella, sintiendo cómo la adrenalina la empujaba hacia adelante. «¡Sara! ¿Me oyes?» Los ojos de su amiga estaban nublados. Respiraba con dificultad. La sangre fluía de una herida en su abdomen. Una de las garras la había desgarrado casi hasta el hueso. «Lav, ¿tienes una salida?» Su voz era débil, pero en ella se notaba la aceptación de lo inevitable. Lavinia miró alrededor. Las criaturas estaban saltando sobre el abismo. Sus ojos ardían en la oscuridad. No tenían tiempo. «Saldremos de aquí». Su voz temblaba. Intentó levantar a Sara, pero ésta tosió sangre. «Tú sabes que no es cierto». Sus labios se curvaron en una débil sonrisa. Lavinia no podía aceptarlo. Sara puso el cuchillo en sus manos. Sus dedos aferraban su muñeca. «Ve, mientras puedas». Un rugido espeluznante resonó detrás de ellas. Las criaturas estaban allí. No había opción. Lavinia cerró los ojos, apretó los dientes y soltó su mano. Lo último que vio fue a Sara girando lentamente la cabeza, enfrentando con la mirada a los hombres lobo. Lavinia no se permitió escuchar su grito. Corrió tan rápido como pudo. Frente a ella apareció una luz, una vieja escalera minera que subía, una salida. Comenzó a trepar, débil, sangrando, apenas respirando. Salió al exterior. La luz de la mañana la golpeó con fuerza. Estaba de pie en medio de una ciudad en ruinas.
hace mucho tiempo devorada por la naturaleza. Pero algo no estaba bien. El aire estaba demasiado silencioso. Y entonces, un aullido. Lavinia se congeló, se dio la vuelta y los vio. Miles de siluetas oscuras, agazapadas entre los escombros, la estaban esperando. Lavinia se quedó inmóvil. Estaba en la frontera entre dos mundos. La ciudad destruida frente a ella parecía ser la libertad, pero las siluetas oscuras destruían esa ilusión. Miles de ojos la observaban desde las sombras. Detrás, en la mina, se oyó un rugido grave y profundo. No estaba a salvo. Lavinia dio un paso hacia adelante, sujetando con fuerza el rifle. El viento le trajo el olor de sangre y cenizas. El primer hombre lobo salió de las sombras, alto, enorme, con el pelaje cubierto de viejas cicatrices. Detrás de él aparecían otros nuevos. Comprendía. Estos eran diferentes. Los de la mina cazaban por instinto. Estos esperaban. Dio otro paso, y entonces se movieron. El primer hombre lobo se lanzó hacia ella con velocidad brutal. Lavinia alzó el rifle y apretó el gatillo. Clic, sin balas. La bestia saltó. Ella logró echarse atrás, pero las garras le rasgaron el hombro. Lavinia gritó y cayó al suelo. El hombre lobo alzó su garra para el golpe final, pero de pronto, un disparo ensordecedor. La criatura se estremeció. Su cabeza giró violentamente hacia un lado. Otro disparo. El hombre lobo cayó. Lavinia se giró, levantando la cabeza. Frente a ella estaba un hombre, alto, con una gabardina de cuero, gafas oscuras y un rifle automático en las manos. ¡Rápido!, gruñó, recargando el arma. Lavinia, casi sin aire, se puso de pie de un salto. Los hombres lobo aullaron. Su plan había sido interrumpido. El desconocido disparó de nuevo, y otra bestia cayó al polvo. ¿Aún estás viva? ¡Entonces corre!, gritó, agarrándola del brazo. Corrieron entre las ruinas. Lavinia tropezaba. Su cuerpo ardía por las heridas, pero detrás de ellos se oía movimiento. Los hombres lobo los perseguían entre los edificios destruidos. Sus siluetas parpadeaban entre las sombras. ¡Por allá!, el hombre señaló un viejo camión volcado. Llegaron a él y empujó a Lavinia al interior. Tan pronto como ella estuvo dentro, arrancó la anilla de una granada y la lanzó hacia atrás. La explosión sacudió la calle, pero no detuvo a los hombres lobo. Llegaron a un viejo hangar abandonado. El hombre arrastró a Lavinia adentro y cerró la puerta de metal. Afuera se oían gruñidos. Las bestias no atacaron de inmediato. Sabían que su presa estaba acorralada. Lavinia, apenas respirando, miró a su salvador. «¿Quién eres?», preguntó con voz ronca. Él se quitó las gafas. «Llámame Kyle, y estás en un gran lío». Un golpe sordo sacudió la puerta. Estaban dentro. Lavinia se sentó, abrazando sus rodillas. No podía quitarse de la mente la imagen de Sara. Kyle la observó. «La dejaste», dijo. Ella alzó la cabeza bruscamente. Sus ojos ardían de ira y dolor. «Ella me dio una oportunidad», murmuró Lavinia, apretando los dientes. Kyle suspiró. «Entonces no eres del todo inútil». Le arrojó una pistola cargada. Los golpes sordos se oían cada vez más cerca. «Tendremos que luchar». Lavinia agarró el arma. Sus dedos temblaban, pero no la soltaba. Los golpes contra la puerta metálica eran cada vez más fuertes. Kyle recargó su rifle. Su rostro seguía sereno, pero concentrado. «No esperarán para siempre», dijo. Lavinia apretó los puños. «No podemos quedarnos sentados». Kyle sonrió con cinismo. «¿Quién dijo que lo haríamos?». Se acercó a una pared y arrancó una lona vieja, revelando un arsenal de armas, rifles automáticos, cuchillos de caza, granadas. Lavinia parpadeó, sorprendida. «¿De dónde has sacado todo esto?». Kyle se encogió de hombros. «Llevo años cazando a estas malditas cosas». Un golpe brutal sacudió la estructura. El metal vibró. Lavinia tomó municiones rápidamente
y se las guardó en los bolsillos. Bien, si vamos a morir, no será en silencio. La primera puerta cayó. Un hombre lobo irrumpió en el hangar, su cuerpo oscuro, cubierto de polvo y sangre. Kyle no dudó. Un solo disparo a la frente. La bestia cayó. «¡Recarga la escopeta!», rugió. Lavinia recargó y se puso en posición de combate. «Los próximos serán más rápidos». Y tenía razón. El segundo hombre lobo no atacó de inmediato. Entró lentamente, sus ojos brillaban con odio. Sus músculos se tensaron, y luego desapareció. «¡Mierda! Está aquí en alguna parte». Lavinia giró de golpe, pero ya era tarde. La criatura cayó sobre ella desde arriba. Garras enormes se clavaron en su hombro, arrojándola al suelo. La bestia mostró los colmillos, su mandíbula se abrió. Disparo. Kale le metió una bala en el costado. El hombre lobo gruñó, pero no cayó. Lavinia se deslizó fuera de debajo de él, tomó un cuchillo y lo clavó con fuerza directamente en su cuello. La sangre brotó como una fuente. La criatura tembló y se desplomó. Silencio. Lavinia respiraba con dificultad, sus manos cubiertas de sangre. Kyle se acercó y le tendió la mano. Bienvenida a la guerra real. Kyle fue hasta la puerta y echó un vistazo afuera. «Esto está jodido». Lavinia se levantó, temblando de tensión. «¿Vienen?». Kyle le lanzó una mirada sombría. «Ya están aquí». Un rugido sordo y animal resonó detrás de las paredes del hangar. No solo habían rodeado el edificio, estaban esperando. Kyle le dio un nuevo cargador. «Recuerda, si ves sus ojos, dispara. No lo pienses». Lavinia asintió. Él abrió una puerta lateral que daba a un callejón. El viento trajo el hedor a sangre y ceniza. Salieron a la calle. Lavinia apenas pudo contener las arcadas. Cuerpos por todas partes, casas cubiertas de maleza, autos volcados y cadáveres, desgarrados, destrozados. No era solo un ataque, era una purga. Kyle avanzaba rápido, sin mirar a los costados. «No te detengas». «¿Qué pasó aquí?», preguntó Lavinia, aferrando su arma. Él no respondió. En su lugar, levantó una mano, deteniéndola en seco. Desde algún lugar adelante, una puerta vieja chirrió. Lavinia aguzó la vista hacia la oscuridad del callejón. Algo se movía. De entre las ruinas surgieron figuras, pero no eran hombres lobo. Eran personas, sucias, demacradas. Miraban a Lavinia y a Kyle con hambre en los ojos. Uno de ellos sonrió, mostrando una boca llena de dientes negros y podridos. «Carne fresca». Kyle levantó el rifle en un instante. «Un paso más, y mueres». Los humanos no se movieron. Lavinia sintió cómo el estómago se le encogía de miedo. Esas cosas que quedaban en la ciudad ya no eran del todo humanas, pero antes de que alguien disparara, un nuevo rugido retumbó. Y entonces comenzó la pesadilla. Desde las ruinas, los hombres lobos se lanzaron al callejón. Destrozaron a los humanos en segundos. La sangre salpicaba las paredes, pedazos de carne volaban por los aires. Lavinia no lo pensó. Corrió. Kyle estaba junto a ella, disparando mientras avanzaba, pero los rodearon. La manada se movía rápido, como relámpagos negros. Lavinia sintió las garras en su espalda cuando fue derribada. Un hombre lobo se alzó sobre ella. Sus ojos amarillos brillaban en la oscuridad. No la mató de inmediato. Esperaba. Ella lo entendió. Él la conocía. La estaba esperando. Y entonces habló. «Tú eres una de los nuestros». Lavinia se congeló. Las palabras del hombre lobo resonaron en su cabeza. «Tú eres una de los nuestros». No podía ser verdad. Ella era humana, luchaba contra ellos, pero en el fondo algo se movió, algo familiar. El hombre lobo se inclinó más cerca, su hocico mostraba una expresión extraña. «Lo oyes, ¿no?», el llamado. Su voz no era de bestia, era profunda, ronca, humana. ¿Cuántas veces has sobrevivido donde otros murieron?
¿Cuántas veces sentiste cómo tu corazón latía más rápido no por miedo, sino por euforia? ¡Mentira!, gritó Lavinia y le disparó directamente al ojo. Un chillido agudo. El hombre lobo retrocedió, agarrándose la herida. Ella rodó y se puso en pie. Kyle ya estaba junto a ella. ¡Vamos! Corrieron por las calles destruidas, saltando entre los escombros. El aullido sonaba detrás. Ahora la cazaban de verdad. Lavinia sentía cómo el miedo se transformaba en algo extraño. Excitación, ira, deseo de luchar, deseo de abrirse paso a través de ellos, de destrozar, de vencer. Kyle notó su mirada. «¡Mierda! ¿Lo sientes?» Ella se detuvo de golpe. Kyle la agarró por los hombros. «¿Te hicieron algo en la mina?» Lavinia no sabía qué responder, pero algo oscuro crecía en su pecho. No era ajeno, era parte de ella. Kyle sacó un mapa y señaló un edificio al borde de la ciudad. «Aquí hay un búnker. Si llegamos, tal vez entendamos qué pasa contigo». Lavinia asintió. Corrieron por callejones estrechos, atravesando lo que quedaba de la ciudad. Pero al llegar al búnker, las puertas estaban abiertas. Demasiado abiertas. Kyle apuntó su rifle hacia el interior. Había alguien allí. Lavinia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Y entonces, de las sombras, emergió un hombre. Alto, cabello gris, ojos, de un amarillo antinatural. «Llegaron tarde», dijo él sonriendo, y detrás de él, en la oscuridad, comenzaron a moverse figuras. No eran completamente humanas. Su piel era pálida, sus ojos, animalescos, pero sus movimientos eran conscientes. Eran algo nuevo. «Bienvenida, Lavinia. Te hemos estado esperando durante mucho tiempo». Lavinia no se movió. «Te hemos estado esperando». Esas palabras resonaban en su cabeza como una pesadilla que de pronto se había vuelto real. Kyle no bajó el rifle. Su dedo se mantenía firme en el gatillo. «¿Quién eres?» La voz de Lavinia se quebró en un susurro ronco. El hombre alto dio un paso al frente. Su mirada brillaba con fuego amarillo. «Me llamo Caín y soy el último que recuerda la verdad». Detrás de él, las figuras en la sombra comenzaron a salir a la luz lentamente. No eran del todo hombres lobo, pero tampoco humanos. La piel manchada de gris, los ojos resplandecían con un brillo dorado, las garras apenas visibles, como las de un depredador. Híbridos. Lavinia sintió un frío recorrerle el cuerpo por dentro. «¿Qué quieres decir?» Caín sonrió, mostrando sus colmillos. «Aquello que temes, aquello que intentas negar. Tú eres parte de nosotros». Lavinia retrocedió. «¡Mentira!». Su voz temblaba. Caín negó con la cabeza. «Ya lo sientes, ¿verdad? Ese zumbido en la sangre, ese llamado, ese instinto. No es miedo, Lavinia. Es poder». Kyle gruñó, levantando el arma. «Una palabra más y te vuelo la cabeza». Caín rió con suavidad. «Oh, Kyle, tú sabes que ya no puedes protegerla, ¿verdad?». Levantó la mano. Lavinia sintió un impacto brusco en el pecho. Su corazón latía con furia descontrolada. Voces, susurros, pasaban por su mente como un huracán. Su visión cambió. Los colores eran más intensos, los olores más definidos, los sonidos más nítidos. Su cuerpo estaba al borde. ¿Transformación o control? Caín la observaba. «Puedes aceptarlo o resistirte». Lavinia se llevó las manos a la cabeza. Kyle se giró bruscamente y la sujetó por los hombros. «¡No lo escuches!». Caín soltó un suspiro divertido. «La verdad no deja de ser verdad solo porque la niegues». Entonces dio un paso atrás, permitiéndoles marcharse. «Pero regresarás. La pregunta es, ¿quién serás cuando eso ocurra?». Kyle no le dio a Lavinia oportunidad de responder. «Corre». Salieron del búnker sin mirar atrás, pero Lavinia sentía la mirada de Caín clavada en su espalda, y lo más aterrador era que una parte de ella quería quedarse. Lavinia corría entre las ruinas, pero dentro de ella algo había cambiado. Cada movimiento se sentía distinto.
Su respiración era más controlada. Ya no sentía cansancio. Sentía poder. Kael corría a su lado, pero su mirada se detenía en ella de vez en cuando. Sabía que algo andaba mal. ¿Estás bien? Lavinia no respondió. ¿Cómo podía explicarle que algo salvaje despertaba dentro de ella? ¿Cómo decirle que las voces en su cabeza ya no susurraban, ahora ordenaban? Finalmente, llegaron a una comisaría en ruinas. El edificio parecía abandonado, pero en su interior había una tenue luz. Kael alzó la mano, deteniéndola. «Dame un minuto, debo revisar». Lavinia asintió, pero algo dentro de ella se resistía. Entraron. Las paredes mostraban señales de una batalla, pero lo más aterrador eran las celdas. Había algo dentro. Desde las celdas oscuras se oía una respiración pesada, y cuando Kael iluminó con su linterna, los vieron, hombres lobo, pero no como los del exterior. Estos estaban encadenados. Sus ojos eran turbios, pero brillantes. No gruñían, solo observaban. Lavinia se detuvo. Uno de ellos pronunció su nombre. «Lavinia». Ella retrocedió. «¿Qué?» Que él apuntó el rifle hacia él. «¿Qué demonios? Ellos no deberían hablar». Pero la criatura continuó. «Tú eres nuestra». Lavinia se sujetó la cabeza con ambas manos. Kael la tomó del hombro. «Lavinia, escúchame. Es psicología. Intentan romperte». Pero ella no podía apartar la mirada de sus ojos, y entonces uno de ellos susurró. «Mírate en el espejo». Lavinia giró en seco y corrió hacia el fondo del edificio. En una sala abandonada colgaba un espejo agrietado. Se acercó y se vio a sí misma. Y entonces lo entendió. Ya no era humana. Sus pupilas eran alargadas como las de una bestia. Su piel estaba más oscura, sus dientes más largos. Estaba cambiando, y lo más aterrador era que no quería resistirse. Lavinia no podía respirar. Miraba al espejo, sus manos temblaban. Pupilas estrechas, casi reptilianas, ojos que ardían con luz ámbar. Su respiración se aceleraba, una llama interna crecía, como si algo luchara por salir. «No, no». Kael irrumpió en la habitación, el arma lista. «¿Qué pasó?» Lavinia se giró hacia él y vio el miedo en sus ojos. Él no la miraba a ella, miraba en lo que se estaba convirtiendo. «¡Mierda!». Kael apretó el rifle con más fuerza. «Tú no me dijiste que lograron infectarte». Lavinia negó con la cabeza. No sé qué es esto». Kael alzó el arma lentamente. «Yo sí». En el silencio, se oyó el clic del seguro. Lavinia alzó la cabeza. Kael apuntaba directamente a ella. «Ya no eres humana». Lavinia retrocedió. «Kael, no lo hagas». Sus ojos eran fríos, pero en ellos parpadeaba la duda. «He destruido a cientos como tú». Todos decían lo mismo. Apuntó con precisión. «Lo siento». Lavinia sintió cómo el mundo se ralentizaba. Algo dentro de ella se rompió. El miedo dio paso a algo nuevo. Ira. En los ojos de Kael brilló una chispa de desconcierto. «¿Qué estás?» Lavinia sintió la fuerza en sus piernas. Se movió más rápido de lo que él esperaba. Golpe. Derribó a Kael al suelo. El rifle voló lejos. Kael gritó, intentando zafarse. Lavinia percibió su miedo y disfrutó de ello. «¿Así que esto es lo que se siente ser tú?» Su voz era más baja, gutural. Kael la golpeó con la culata, pero eso solo la enfureció más. Rodó por el suelo y se incorporó. Podía matarlo, con un solo movimiento, pero no lo hizo. Soltó los puños. Su pecho subía y bajaba con fuerza al respirar. Kael jadeaba, sujetándose las costillas. La miraba como si ya no la reconociera. Desde las sombras, una voz. «Ahí estás». Caín emergió de la oscuridad. Sus ojos ardían de triunfo. «Estás al borde de la verdad». Lavinia se giró hacia él. «No soy una de ustedes». Caín soltó una carcajada suave. «Ya hiciste tu elección», asintió hacia Kael. «Pudiste matarlo,
pudiste rendirte por completo, pero aún luchas. Lavinia sintió una grieta interna. ¿Quién era ahora? No podía volver atrás, pero aceptarlo. ¿Qué debo hacer? Su voz estaba cargada de rabia y desesperación. Caín sonrió. Acéptalo, y conviértete en lo que estás destinada a ser. Kael apretó los dientes. No lo escuches, hace lo mismo con todos. Lavinia no sabía en quién confiar, pero por dentro sentía que su cuerpo ya no le pertenecía. No podía respirar. La voz de Caín retumbaba en su mente. Acéptalo, conviértete en lo que estás destinada a ser. Su cuerpo temblaba, pero no era debilidad. Era poder, hirviendo en su interior como un huracán salvaje. Kael se levantó, limpiando la sangre de sus labios. Su mirada era firme, pero ahora había algo nuevo en ella: miedo. No deberías escucharlo. Lavinia lo miraba, pero ya no sabía quién representaba un mayor peligro: él o Caín. Caín sonreía, como si contemplara un tesoro precioso. Puedes ser más que humana. Su voz era suave, como un veneno. O puedes seguir siendo débil, aferrándote a tu humanidad, como él, señaló a Kael. Kael apretó la mandíbula. Si te vas con él, no habrá vuelta atrás. Lavinia sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. Cada elección conducía al desastre. Si se iba con Kael, traicionaba lo que se estaba convirtiendo. Si se quedaba con Caín, traicionaba lo que había sido. Pero lo peor era que su mente ya no era la misma. Sentía el olor de la sangre con más intensidad. Escuchaba los latidos de los corazones a su alrededor. Sentía poder. De pronto, un ruido sordo. Disparo. Lavinia se congeló. Caín cayó de rodillas, la sangre brotando de su hombro. Kael sostenía la pistola humeante. No seas estúpida, Lavinia. Caín sonrió, mostrando los colmillos en la penumbra. Tú ya no eres una de ellos. Y entonces, un rugido sacudió la ciudad. No uno, cientos. Lavinia se giró de golpe. Desde las ruinas se alzaban siluetas. Hombres lobo, cientos de ellos, estaban en todas partes, sobre los techos, en las sombras, detrás de los muros. Caín se puso de pie lentamente, a pesar de la herida. ¿No lo entiendes? Su voz retumbó como un trueno. No eres tú quien debe elegir, Lavinia. Su corazón latía con una fuerza descomunal. Ellos ya han elegido por ti. Lavinia sentía cómo la tierra temblaba bajo sus pies. El rugido de los hombres lobo resonaba sobre la ciudad destruida como una tormenta que se acercaba. Kael armó su rifle. Su rostro era pura determinación. Tenemos que salir de aquí, ahora. Pero Lavinia no podía moverse. Caín la miraba y su sonrisa no se borraba. ¿Lo sientes, Lavinia? ¿Sientes cómo la manada te llama? Y lo sintió. Ese rugido no le era ajeno. La atravesaba, vibraba en su pecho, resonaba en sus huesos. Eres una de los nuestros. Su respiración se cortó. Sintió cómo su corazón se sincronizaba con el rugido, cómo un escalofrío le recorría el cuerpo, cómo las garras comenzaban a emerger bajo su piel. No, no. Kael la agarró de la mano, tirando de ella. ¡Lavinia, vámonos! Pero no podía dar un paso. Las voces la llamaban a quedarse. Caín la observaba. Sus ojos brillaban de victoria. Tú no te irás. Kael lo sintió. Levantó el rifle y apuntó a su cabeza. Si no puedes controlarlo, yo lo haré por ti. Lavinia se quedó inmóvil. Sus manos temblaban. Sintió como una ola de furia emergía desde lo más profundo. ¡Qué demonios! ¿Por qué siempre decidía por ella? Escuchó el sonido antes de procesarlo. Disparo. Kael se tambaleó. La sangre salpicó el suelo. Lavinia se giró bruscamente. Caín bajó el arma. Su rostro mostraba indiferencia. No ibas a dejar que te matara, Lavinia. Solo aceleré el proceso un poco. Kael cayó de rodillas, sujetándose el costado ensangrentado. Sus ojos estaban llenos de rabia y dolor. ¡Eres un maldito! Caín se acercó a Lavinia. Tienes que elegir. O aceptas lo que eres.
¡O mueres con él! Sentía cómo el mundo se reducía a ese instante. El rugido de los hombres lobo aumentaba. La ciudad temblaba bajo sus pasos. Caín le extendió la mano. «Ven conmigo, Lavinia. Acepta lo que naciste para ser». Kael jadeaba, apretando el costado. «Lavinia, tú sabes que eso no eres tú». Su cuerpo temblaba. Su corazón latía desbocado. ¿En qué se estaba convirtiendo? ¿A quién debía elegir? Y entonces dio un paso. Lavinia se detuvo a medio camino. Caín le extendía la mano. Kael seguía sangrando, respirando con dificultad. El rugido llenaba el aire. El mundo pendía de un hilo. «Tú sabes la verdad, Lavinia». La voz de Caín era suave, venenosa. «Siempre has sido una de los nuestros». Sintió un calor arder en su pecho, una energía que le hervía dentro. Su cuerpo ansiaba correr hacia ellos, fundirse con la manada, ser parte de algo mayor. Pero algo la contenía. Todavía recordaba quién había sido. Aún podía decidir. Kael tosió. La sangre caía al suelo. Alzó la mirada, con ojos llenos de dolor, pero sin miedo. «Si te vas, no podrás regresar». Caín sonrió. «Ya no es tuya, soldado». Lavinia cerró los ojos. ¿Cuántas veces él estuvo ahí? ¿Cuántas veces la salvó? ¿Cuántas veces ella lo salvó a él? Y de pronto, escuchó su voz. «No dejes que te controlen». Caín volvió a extender la mano. «La decisión es tuya». El tiempo se detuvo. Ella abrió los ojos y eligió. Disparo. Caín retrocedió. Lavinia lo miraba, sosteniendo el arma. No le disparó a la cabeza. Le disparó al hombro. Fue una advertencia. «No soy tuya». Caín se irguió lentamente. Sus ojos se entrecerraron. «Así que ya elegiste». El rugido de los hombres lobo cambió de golpe. Ya no llamaba. Ahora era ira pura. Caín dio un paso atrás. «Te arrepentirás». Alzó la mano y todo comenzó. Los hombres lobo surgieron de las sombras. Kael rodó por el suelo, recuperando su rifle. «¡Resiste!». Lavinia no pensaba, actuaba. Todo dentro de ella hervía de furia, pero era su furia. Desgarró al primer hombre lobo con sus propias manos. Su sangre cubrió su rostro. Balas, gritos, garras, muerte. Caín los observaba desde lo alto de los escombros, como un rey. «Veamos cuánto aguantas, Lavinia». La ciudad se hundía en el caos. Kael abrió paso, guiándola hacia un laboratorio abandonado. «Ahí están las respuestas». Pero un rugido se escuchó a sus espaldas. Caín la miraba fijamente. «Puedes correr, pero la oscuridad ya ha despertado en ti». Lavinia sabía que no mentía, pero no pensaba rendirse. Lo haría a su manera. Kael abrió la puerta del laboratorio, pero se giró hacia ella. «¿Estás segura de quién quieres ser?». Lavinia sintió que algo dentro de ella cambiaba. Era humana y era bestia, pero ahora ella elegía su camino. Entonces entró. La oscuridad la envolvió. Lavinia avanzaba por el laboratorio. Sus pasos resonaban en la soledad. Kael la seguía, el arma en alto. «Tenemos que encontrar respuestas antes de que nos alcancen». El corazón de Lavinia latía al ritmo de cada paso. Algo no estaba bien en ese lugar. El aire olía a humedad, sangre y químicos. No sabía si quería saber la verdad, pero ya no había marcha atrás. Llegaron a la sala principal. Computadoras, documentos esparcidos, cámaras rotas. Pero lo más aterrador estaba en el centro de la sala. Una cápsula, de vidrio, llena de un líquido turbio, y dentro, un cuerpo. Lavinia se acercó. No podía creer lo que veía. Era ella. Kael se detuvo. Sus dedos se aferraron más fuerte al rifle. «¡Mierda! ¿Qué demonios?». Lavinia no podía respirar. Dentro de la cápsula yacía una mujer con su rostro, su copia, pero su piel era diferente, pálida, grisácea, como la de Caín. Lavinia sintió que el mundo giraba. «¿Qué es esto?». En el monitor, unas palabras se encendieron. Archivo 0, 28. Lavinia. Sujeto del experimento 12.
Sintió que las piernas le fallaban. «No, eso no soy yo», Kael murmuró. «¿La crearon?», pero Lavinia no podía apartar la mirada del monitor. Archivo 0. 28. Primer híbrido exitoso, capaz de copiar la forma humana, pero indicios de inestabilidad. Pronóstico, transformación completa inevitable. Se quedó paralizada. No, y entonces un aullido. «Caín». Los había encontrado. Las paredes temblaron, las puertas fueron derribadas, la oscuridad se vertió en la sala. Caín entró, sus ojos ardían en la penumbra. «Ahora conoces la verdad». Lavinia sintió como todo dentro de ella se rompía en pedazos. Ella fue creada. Nunca fue humana, siempre fue de ellos. Caín extendió la mano. «Acéptalo». Kael levantó el rifle. «Lavinia, tenemos que irnos». Pero Lavinia no se movía, no podía elegir. Estaba atrapada entre un pasado que era mentira y un futuro monstruoso. Y entonces tomó su última decisión. Levantó el arma, apuntó y apretó el gatillo. El disparo sacudió la habitación. Lavinia miraba el cañón humeante. La bala rompió el silencio, pero no golpeó el objetivo obvio. Caín seguía de pie. Sus ojos se agrandaron por la sorpresa. Kael, con el costado sangrante, seguía con vida. Pero el cristal de la cápsula se había agrietado. El líquido comenzó a derramarse. Burbujas ascendían hacia la superficie. Lavinia sintió que algo se rompía dentro de ella. «No soy un experimento». Caín negó lentamente con la cabeza. Sus labios se curvaron en una sonrisa torcida. «Acabas de firmar tu sentencia de muerte». El cristal estalló. El cuerpo dentro se movió. Un brazo se agitó violentamente. Garras rasgaron el metal de la base. Kael retrocedió, apuntando con su rifle. «¿Qué hiciste, Lavinia?». Ella no lo sabía. Solo sentía que era lo único correcto. Del interior cayó una figura. Respiraba con dificultad, poniéndose en pie. La piel, gris pálida. Las venas, negras, como mármol resquebrajado. Los ojos, ámbar ardiente. Era idéntica a Lavinia, pero su sonrisa no era humana. La criatura alzó la cabeza lentamente. Miró el mundo que la rodeaba y luego la miró a ella. Caín la observaba con atención, como esperando algo. «Hola, hermana». Lavinia se congeló. La voz, su voz. Pero no era ella. Era algo más, algo peor. Caín sonrió más ampliamente. «Lo lograste. La has despertado». Kael levantó su arma. «No sé qué demonios está pasando, pero no voy a esperar a que nos arranque el cuello». Lavinia seguía sin moverse. Su copia ladeó la cabeza, estudiándola. «¿Tenías miedo?». Sus labios se torcieron en una sonrisa aterradora. «Toda tu vida sintiéndote diferente. Y ahora sabes por qué». Lavinia alcanzó el cuchillo en su cinturón. «Tú no eres yo». La criatura rió. «Oh, pero compartimos la misma sangre. Solo que una de nosotras nació para gobernar». Caín dio un paso adelante. «Has encontrado a tu verdadera hermana, Lavinia. Ahora, únete a nosotros». Kael no aguantó más. Disparó. La bala atravesó el pecho de la copia, pero ni se inmutó. Solo giró la cabeza y sonrió. Caín susurró. Error. La copia fue la primera en moverse. Una velocidad inhumana. Kael no tuvo tiempo de reaccionar. Las manos de Lavinia se movieron solas. Interceptó el ataque, lanzó una patada. La copia salió despedida hacia atrás, pero cayó de pie como una bestia. Se rió. ¿De verdad crees que puedes ganarme? Y entonces, toda la ciudad tembló por un rugido. Lavinia se enfrentó a su reflejo distorsionado. Kael apenas se mantenía en pie. Su mano aún sujetaba el arma. Caín observaba, esperando el choque de dos fuerzas. Solo una de ustedes sobrevivirá. Lavinia entendía que ya no había opción. Tenía que matar a aquello que nunca debió existir. Tenía que proteger la ciudad, a Kael y a sí misma. Porque si ella perdía, el mundo caería. Apretó los puños.
La copia sonrió. ¿Lista, hermana? Y ambas se lanzaron al ataque. Lavinia avanzó con fuerza, sus puños apretados al punto de que las uñas perforaban su piel. La copia se lanzó a una velocidad monstruosa. Sus ojos ámbar brillaban con pura euforia. Se encontraron con un impacto tan poderoso que el aire estalló en un eco sordo. La copia era más rápida, más hábil. Esquivó el golpe de Lavinia, la atrapó y la arrojó contra el suelo. Lavinia sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones, pero no se permitió dudar. Rodó y se levantó de un salto, lanzando un golpe directo al costado. Sus nudillos chocaron contra carne. La copia se tambaleó, con una sonrisa aún más torcida. «¿Así que sí peleas?» Saltó. Sus garras cortaron el hombro de Lavinia. Ella rugió de dolor, pero no cayó. Kael alineó el disparo. «¡Resiste, Lavinia!» Disparó. La bala cruzó el pecho de la copia, pero ella ni se inmutó. Giró lentamente la cabeza hacia él. «Oh, soldadito, ¿de verdad crees que puedes matarme?» Su voz era suave, pero llena de amenaza. Kael no tuvo tiempo de reaccionar. La copia desapareció de la vista. Sus garras atraparon el rifle y lo lanzaron lejos. Lavinia vio cómo su doble se preparaba para matar a Kael. Number no podía permitir que eso sucediera. Su cuerpo se movió solo. Sintió cómo una fuerza salvaje la llenaba por completo. Por primera vez, no se contenía. Un salto. Se desplazó más rápido que nunca. Su puño impactó en el pecho de la copia. Un crujido fuerte de huesos. La copia jadeó. Sus ojos ámbar se oscurecieron. Lavinia no le dio tiempo a recuperarse. La agarró por el cuello y la arrojó hacia un lado. La copia gruñó. Sus garras se clavaron en el brazo de Lavinia. Luchaban. Bestia contra bestia. Pero Lavinia sabía que no lo hacía por furia. Lo hacía por ella misma. Por Kael. Por la ciudad. Por su elección. Empujó a la copia contra la pared. La criatura siseó, pero en sus ojos brilló algo parecido al miedo. Lavinia ya no tenía miedo. No era una creación, era ella misma. Reunió toda su fuerza y lanzó el golpe final. Sus garras desgarraron el pecho de la copia. Los ojos se apagaron. El cuerpo cayó al suelo. Y entonces, el silencio. Caín dio un paso al frente, lentamente. Sonreía. «Has hecho tu elección». Se inclinó en señal de respeto. «Estoy impresionado». Lavinia contuvo el aliento. Sus puños temblaban. Caín se dio la vuelta, caminando hacia la salida. «Aún no sabes lo que realmente elegiste, pero pronto lo sabrás». Su figura se desvaneció en la oscuridad. Kael logró incorporarse, mirándola. «No, no lo dejaste ganar». Lavinia miró el cuerpo de su copia. No sabía qué le esperaba, pero sí sabía una cosa. No permitiría que nadie decidiera su destino. La ciudad cayó en silencio. Lavinia permanecía de pie sobre el cuerpo de su reflejo, su corazón latiendo demasiado rápido. Kael se acercó lentamente, sujetándose el costado herido. «Lo lograste». Pero Lavinia no sentía victoria. Miraba su reflejo en un charco de sangre. Sus ojos ya no eran los mismos. En ellos palpitaba algo salvaje, algo imposible de apagar. Kael se sentó junto a ella, respirando con dificultad. ¿Y ahora qué? Lavinia miró hacia el horizonte. Calles oscuras, edificios en ruinas, huellas de la batalla, y en la distancia, Caín desvaneciéndose entre las sombras. Él no se había ido para siempre. Observaba, esperaba, y ella lo sabía. Pero ahora, eso no importaba. Se volvió hacia Kael. «Ahora, vivimos». Kael sonrió, agotado. «¿Así de simple?» Ella asintió. «Así de simple». Se levantaron, alejándose del laboratorio, dejando atrás todo lo que había destruido sus vidas, pero no lo que ella había llegado a ser. Lavinia ya no era humana, pero tampoco era un monstruo. Era alguien que eligió su propio destino. Y tal vez, solo tal vez, esa fue su verdadera victoria.